¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura. En una semana, en unos días en los que estamos inmersos en la Semana Santa. Unas fechas que mucho tienen de espiritual, pero también mucho tienen de cultural. Y sobre eso vamos a hablar hoy en Cantabria de cerca, edición Cultura. Yo creo que con una de las personas que más sabe sobre la Semana Santa, con el cronista de la Semana Santa, Francisco Gutiérrez. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer que estés Igualmente, con nosotros. muchas gracias. Francisco, para hablar de la Semana Santa, que mucho sabes sobre ello, que lo vives además desde dentro y de una manera muy especial, pero antes estamos deseando conocer qué es para ti la cultura. Pues la cultura, yo pienso que es el conjunto del acervo creativo sí, creativo, de individuos o de toda una comunidad, o mejor dicho, las dos cosas. Quiero decir, el pueblo en general hace cultura con sus manifestaciones, digamos, colectivas, pero también es verdad que hay individualidades que hacen cultura por su propia, digamos, genialidad creativa individual. Francisco, y lo señalaba nada más comenzar, que yo creo que la Semana Santa mucho tiene de cultura también, ¿no? ¿De qué manera consideras que se nutren la una de la otra? Bueno, es que realmente al haber sido algo que ha sido creado por la gente, por las comunidades fundamentalmente en otros tiempos campesinas. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo surge la Semana Santa? Bueno, pues es un tema complejo porque realmente los inicios ahí en la Edad Media, sobre todo en la Baja Edad Media, están en el sentido de la penitencia. Gente que hace penitencia en aquellos tiempos tan duros de la peste negra, de todas aquellas desgracias que asolaban a Europa. La gente buscaba un consuelo espiritual y hacía penitencia. Entonces solían organizar actos de penitencia en los cuales salían vestidos generalmente simplemente con una túnica y un cubrerrostro, pero sin pincho ni nada, blanco, a veces morado, a veces negro, pero la mayor parte de las veces blanco, y en ese momento todavía, digamos, los pasos no tenían vigencia, lo más que podían llevar era una cruz. O sea, digamos, el sentido que entonces tenía era la penitencia individual. Todo eso luego fue transformándose y en la época del barroco es cuando ya se da importancia, digamos, al sentido catequético a través de la presentación de la pasión de Cristo a la gente a través de los pasos, que cada vez van siendo más grandes. Al principio eran aquellos pequeños que llamaban de papelón, con figuritas, bueno, pues muy chiquitinas. A lo mejor dices, ¿cómo puede ser leer en documentación? Por ejemplo, estoy acordándome ahora de Pamplona, un paso de 7 figuras que lo llevan entre 4. O sea, sin embargo, van, sobre todo en el siglo XVII, van ya creciendo, haciéndose de madera, obras con muchas imágenes muy pesadas. Quiero decir, va evolucionando, digamos, de la penitencia individual a un sentido más catequético. Bueno, son los tiempos que van evolucionando. Francisco, y para quizá un turista, ¿no?, que venga a la ciudad de Santander, ¿cómo se vive en la Semana Santa en una ciudad como la nuestra? Bueno, pues cada ciudad, digamos, ha creado una serie de actos Semana Santa, ¿no?, propios, y bueno, pues Santander también tiene los suyos. Por ejemplo, hombre, evidentemente las procesiones de Jueves y Viernes Santo, que son las más completas porque es donde más pasos figuran y más cofradías. También es verdad que son las más antiguas. La de Jueves Santo, que es la más antigua de todas, pues data de mediados del siglo XVI, cuando la cofradía de la Veracruz, una cofradía que luego desapareció en 1715, pero fue la iniciadora. Y son las procesiones, digamos, que más visualidad tienen, pero al mismo tiempo las que son más parecidas a otras ciudades. Sin embargo, luego, pues claro, como digo, cada ciudad ha creado lo suyo, y Santander, por ejemplo, pues el hecho de tener el Lunes Santo, pues una procesión que va con la Virgen de la Esperanza, llevar esperanza a los enfermos al Hospital Valdecilla, pues es algo propio, digamos, de la Semana Santa de aquí. Por ejemplo, entre otras procesiones que hay también, digamos, particulares, o de una cofradía o de dos, pero que tienen su idiosincrasia muy propia, sí. ¿Y qué actores podríamos decir que son actores, por llamarlo, quiero decir, de alguna manera, son fundamentales en la Semana Santa? Bueno, pues en la Semana Santa es en la calle, que es lo que hacemos nosotros, pues son fundamentales
pues los cofrades, que son los que integran las cofradías, y los pasos, digamos, son los dos ingredientes principales. El cofrade, que es el que participa en cuerpo de comunidad, desfilando por las calles, acompañando a sus grupos escultóricos o a sus imágenes, y las propias imágenes que se presentan al pueblo en general. Ya después, pues los hábitos pueden ser de un color o de otro, claro, dependiendo de cofradías, o pueden tener unos símbolos u otros diferentes, pero lo fundamental es eso, el cofrade y el paso. Que entre unos y otros, más de 1.300 personas involucradas. Sí, claro, sí. Y bueno, y eso que Santander tampoco es una ciudad donde haya una adhesión masiva. Hay otras ciudades, no cabe duda, que bueno, pues la participación es enorme, pero así todo, pues sí, unas 1.000 y pico personas, sí, en las cofradías. Señalas que no es una ciudad que tenga esa adhesión masiva, podríamos decir. ¿Es difícil mantener la tradición? Pues tiene su dificultad, y sobre todo dependiendo de épocas. Por ejemplo, ahora, bueno, pues estamos en una época desde los años 80 del siglo XX, digamos, de recuperación. Ha ido incrementando, ha habido más interés, se han incorporado cofradías, se han incorporado pasos. Hubo una época, por ejemplo, en los años 60-70, que fue de declive total. Sí, Esto va un poco por rachas, ¿no? Y por épocas, pero bueno, actualmente estamos en una situación que podemos calificar de bastante positiva por lo que se refiere a este tipo de manifestaciones. ¿Y qué papel juega cada una de las cofradías en estas fechas tan señaladas y en que todo esto sea una realidad? Pues sí, bueno, cada cofradía, ya digo, tiene sus propios... Tenemos digamos, conjuntamente participamos en los actos del Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, con la asistencia a la misa principal de la catedral que preside el señor obispo y demás, y luego el Domingo de Ramos la procesión de Ramos, el Domingo de Pascua la procesión donde se encuentran el Resucitado y la Virgen Inmaculada Gloriosa. Esas dos son de participar todos, lo mismo que Jueves Santo y Viernes Santo, que cada uno sale con sus pasos, pero vamos todos seguidos. Ya el resto de los días de la semana son más bien procesiones particulares de, pues, por ejemplo, pues el Martes Santo, la Cofradía de la Pasión, que sale con la Virgen de la Amargura, la Cofradía de la Inmaculada, que sale con el Señor de la Misericordia, y celebran el encuentro de Jesús y su Madre en la calle de la Amargura. Bueno, son ya procesiones de una o dos cofradías, pero conjuntas los dos domingos, el jueves y el viernes, que son las fechas principales, por otra parte. Y todas las cofradías, Francisco, englobadas dentro de la Junta de... La Junta General de Cofradías, ¿no? Sí. Sí, la Junta General se fundó en el año 1946, que era precisamente una época de formación de cofradías. Es que en Santander no había apenas cultura de cofradías, en el sentido de que antes he dicho que existió aquella cofradía, la Veracruz, que fue la fundadora de todo esto en el siglo XVI, pero desaparece en 1715, los pasos se los queda como propiedad el Ayuntamiento de Santander, y el Ayuntamiento encarga la continuidad de las procesiones a la Orden Tercera de San Francisco, que las estuvo organizando pues desde 1716 hasta 1945, o sea, una pila de, bueno, varios siglos. Pero la Orden Tercera no era una cofradía penitencial, ni iban con hábito, iban los hermanos vestidos de calle acompañando a los pasos. Digamos que hubo que recrear otra vez a partir de 1939, que se fundó la primera cofradía que salió de nazarenos, digamos, la Cofradía de los Dolores, y a partir de ahí se fueron incorporando nuevas cofradías con sus hábitos penitenciales, y ya en el año 1945 la Orden Tercera, digamos, se desligó de esto y cedió el puesto a la nueva Junta General de Cofradías, que se creaba pues integrando a todas las que iban apareciendo, a todas las que iban surgiendo, ¿no? Que fueron pues unas cuantas, fueron 12 cofradías en cuestión de 6 o 7 años las que se fundaron, sí. Francisco, ¿de qué cofradía formas tu parte? De la Inmaculada, la Cofradía de la Inmaculada, que desde el año 1979 tiene su sede en la iglesia de los Carmelitas, antes la tuvo la de los Jesuitas. Se fundó, fue la tercera cofradía penitencial que se fundó en Santander. En aquella época existía una congregación mariana en los Jesuitas que se llamaba la Congregación de María Inmaculada y San Luis Gonzaga, le llamaban los Luises, en Santander eran conocidos como los Luises, y esos fueron los que crearon la hermandad.
Y bueno, ya digo, con el tiempo cambió de sede, pero ahí sigue con sus colores blanco y azul, que son los propios de la Inmaculada, y bueno, es una cofradía que tiene, bueno, que participa en varios días y que tiene varios pasos. Es de las cofradías que en ese sentido más trabajo tiene, porque acompañamos a 4 pasos, nada menos. ¿Y cómo se vive la Semana Santa desde dentro de una cofradía? Bueno, pues no cabe duda que, hombre, no todo el mundo la vive igual. Hay cofrades que llegan, participan en la procesión, sí. Digamos, su participación se limita a, digamos, a los actos y procesiones. Claro, los que ya tienen responsabilidades directivas o los que están más involucrados porque quieren estar más involucrados y demás, pues ahí sí que hay mucho que hacer, porque lo que tiene que, sobre todo en estos días, porque o sea, la gente ve la procesión pasar y bueno, pues muy bien, pero ni se imagina lo que hay de trabajo detrás de todo eso y de idas y venidas, porque claro, en una cofradía hay pues desde estandartes, banderas, varas, hábitos, cruces de guía, guiones, y luego todos los ingredientes del paso, que son lo que es las plataformas, los faldones, las imágenes, las flores, la luz, la cera. Es un conjunto de cosas que tú las ves juntas y bueno, qué bonito. Pero sí, pero que hay que andar pendiente de muchísimas cosas y hay que mover muchas cosas para que todo esté, para que en su momento todo funcione como es debido, claro. Y esta Semana Santa 2023, además yo creo que una de las principales novedades, gracias a Dios, es que por fin se retoma la normalidad, sí, que el COVID nos había robado, porque nos lo había robado, Francisco. Pues sí, concretamente, por ejemplo, la Cofradía de la Inmaculada y la de la Agonía, todavía el año pasado, consideraron las directivas que era un poco aventurado el sumarse a la procesión, y todavía, o sea, nosotros concretamente, la Inmaculada sale en este año 2023, no salía desde el 19, wow. O sea, han sido 4 años, o sea, de no salida 3 años, el 20, el 21 y el 22. Y claro, es algo que no nos había pasado nunca, con lo cual, pues este año ha habido que hacer unos esfuerzos mayores de todo, hasta de captación de hermanos y demás, porque quieras que no, pues salirse de... Hombre, es cierto que nosotros hemos mantenido en estos años, pues por ejemplo, las celebraciones del Día de la Inmaculada, que es nuestra fiesta, y hacemos una misa solemne en los carmelitas, y luego vamos a comer vamos los que quieren participar en tal. Quiero decir, hemos mantenido contacto y algunas cosas, pero claro, lo que más aglutina es la Semana Santa, y estar 3 años enteros sin participar, pues luego, en fin, obliga a tener que volver a encender una llama, sí, que se ha podido ir quedando un poco apagada, sí. Y desde el pasado día 1, yo creo que ha señalado, y hasta el próximo día 9 es cuando vamos, bueno, ya estamos viendo esas procesiones por distintas calles de la ciudad de Santander, pero ¿cómo se prepara una procesión? Porque como tú señalabas, Francisco, nosotros las disfrutamos por las calles, pero claro, que si las velas, que si los estandartes, que si el número de personas, que si... Hay muchísimo trabajo. ¿Cómo es el previo de una procesión, por ejemplo, en tu cofradía? Actualmente, digamos, tenemos más tiempo que antes para prepararlo todo, porque desde que hace 30 años se creó el asunto este de la carpa de exposición de pasos, pues, claro, digamos, todo lo que es el movimiento de los pasos, el montaje, el dejarlos listos, se hace una semana antes, ya que están expuestos en la carpa. Y eso te da un poco más de margen para luego lo que es la limpieza de enseres, organización, reparto de hábitos. Nosotros estamos durante 3 semanas en realidad haciendo todo eso. Y, o sea que es, digamos, directamente relacionado con la Semana Santa, es casi un mes de trabajo previo. Bueno, pues porque es así, porque es necesario invertir todo ese tiempo, ¿no? Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con lo que sale en la procesión hay que organizarlo en las dependencias de la iglesia, que es tu sede. Y luego ya el paso no, porque como se va a la carpa, pues ese hay que prepararle previamente y se queda en la carpa, lo cual no quiere decir, por ejemplo, cuando ha salido el
paso del Nazareno, el Martes Santo, pues el lunes hay que decorarle de flores entero, que no pueden estar todo el tiempo puestas, porque si están todo el tiempo las mismas, cuando llega la hora de la procesión, aquello ya es una pena. O sea que, quiero decir, incluso en el tiempo en el que los pasos están a la vista de la gente, hay que ir haciendo cambios en ellos, porque hay elementos que son frágiles y se estropean en poco tiempo, en pocos días. Otra de las citas que tienen los telespectadores a lo largo de estos días es visitar la tradicional carpa de la Plaza Porticada, ¿no? Que tanta gente atrae. La verdad que la carpa fue un revulsivo, fue una iniciativa de un entonces concejal del Ayuntamiento de Santander, de Jesús Ceballos, que nunca se lo agradeceremos bastante, porque claro, la situación que tenía antes la Semana Santa de Santander era muy dificultosa a la hora del mantenimiento. Había que montar muchos pasos en la calle y tenían que estar varios días en la calle, tapados con plásticos, pero exponiéndose a lluvias, exponiéndose a un montón de cosas. Y claro, eso hacía que las restauraciones tuvieran que ser casi continuas, porque se estropeaba todo mucho. Y desde luego la carpa, lo que ha supuesto para la mejor conservación del patrimonio y también para que la gente pueda acercarse mejor a esos pasos. Claro. La procesión es algo muy bonito, pero muy fugaz. Sí. O sea, la gente, bueno, va a pasar un paso y puede ver el conjunto, pero tampoco puede pararse a observar detalles. Mientras que al tener los pasos en la carpa y poder estar delante de ellos el tiempo que quieras, pues ahí sí que te puedes fijar en muchos detalles, observar con más detenimiento. Porque además, perdona que interrumpa, unos pasos que son auténticas obras de arte. Pues sí, la verdad es que muchos pasos son de gran calidad, Pues, por ejemplo, pues qué sé yo, entre los pasos, digamos, entre las esculturas y grupos escultóricos que hay en Santander, pues el Santo Entierro de Enrique Pérez Comendador, pues es un paso considerado de lo mejor que se hizo en el siglo XX en España en cuestión de imaginería. Es curioso porque cuando yo estaba estudiando la carrera de Historia, nos hacían adquirir un manual de historia del arte en 2 tomos de Diego Angulo Íñiguez, que fue un gran especialista en la historia del arte y director del Museo del Prado. Y Angulo, claro, al tener que hacer toda la historia del arte universal, sintetizarla en 2 tomos, pues era una cosa, bueno, que iba a lo principal. Y es curioso porque, habiéndose realizado en el siglo XX en España cientos y miles de esculturas de Semana Santa y grupos escultóricos, el único que citaba y reproducía en fotografía era el Santo Entierro de Santander. O sea, le daba una relevancia muy especial porque realmente la tiene. Pero bueno, que tenemos también, por ejemplo, el Cristo Yacente de Lorenzo Collao Valera, que el año que viene cumplirá 100 años, pues también es una obra maestra. Y bueno, muchas obras de Daniel Alegre, de Víctor de los Ríos, de Manuel Cacicedo, bueno, pues de grandes artistas, algunos todavía incluso vivos. También tenemos algún paso de José Cobo Calderón, de nuestra vocal de arte, además, Gemma Soldevilla, también obras de escultoras, y en fin, es un patrimonio realmente valioso y digno de cuidar. Claro, era la siguiente pregunta que te iba a hacer, un patrimonio que hay que cuidar mucho. Nosotros los disfrutamos a lo largo de estas semanas, incluso tenemos la suerte de verlos en la carpa más de cerca, como señalabas, pero que claro, hay que cuidarlo a lo largo de todo el año, ¿no? Lleva mucho trabajo también ese mantenimiento, esa conservación. Bueno, lo que es las imágenes, en su inmensa mayoría, salvo rara excepción, en su inmensa mayoría están en altares, en retablos, están al culto en las iglesias, que también requiere un cierto trabajo. O sea, es un poco expuesto el movimiento. Por ejemplo, en la iglesia de San Francisco hay un retablo de alabastro muy bonito donde está el paso del descendimiento, vamos, las figuras, las imágenes. Pero claro, son imágenes muy pesadas que hay que desmontar del trono, transportarlas, subirlas allí, ahí volver, se puede decir que armar el grupo escultórico, y entonces esos movimientos también hay que hacerlos con mucho cuidado porque los deterioros, si no, se producen con facilidad. Se conservan, como digo, la mayor parte de las imágenes en altares, y luego ya los tronos pues en almacenes, en sitios que, bueno, que se procura, digamos, protegerlos lo mejor posible para librarles del polvo, de la humedad, en fin, pero que ciertamente pues
en fin, al tener que estar en locales, claro, cerrados, Sí. bueno, pues tampoco está asegurado del todo en que en un momento dado te salga una gotera, no sabes por qué, en un sitio y a lo mejor pues allí no va nadie en 2 meses y se te produce una avería. Pues sí, también pasa así. Quiero decir, la verdad es que requiere pues una serie de medidas tendentes a asegurar en lo posible la mejor conservación. ¿Qué puede llegar a pesar un paso? Los que vemos, cada uno de los que vemos en las procesiones, imagino que depende de la imagen, Sí. tamaño más o menos, pero claro, cuando señalabas que desmontas, se vuelven a colocar en el altar. Pues depende, hay, claro, las imágenes que son, las que se llaman de vestir, Sí. que son imágenes que lo que está tallado es la cara, la cabeza, las manos, a veces los pies, y lo demás es maniquí, que se viste. Bueno, pues esas no pesan demasiado. Un par de personas como mucho las mueven tranquilamente. Pero claro, cuando son imágenes de madera tallada enteras, aunque generalmente los escultores cuando las hacen por dentro las ahuecan para que no para sea que pese una menos, barbaridad claro. el peso, pero claro, el peso puede ser muy grande. El Cristo yacente nuestro, por ejemplo, que en la procesión le llevan entre 12, 12 personas. 12 personas, pero es un peso grande porque ese Cristo pues de 200 y pico kilos no baja el peso, o sea, es una imagen absolutamente maciza en madera de cedro que pesa lo suyo y sí, y no digamos los grupos escultóricos que son a lo mejor 7 u 8. Y además, Francisco, unas personas que vemos en las procesiones, pues como señalabas, 12 personas, imagínate llevando ese paso, perfectamente, claro, vemos los pies, perfectamente coordinadas, Claro, sí. para llevar el ritmo, Sí. y que todo funcione, ¿no? Claro, por eso, O sea, es un reloj suizo. por eso tienen que ensayar Claro. días previos, sobre todo porque, bueno, cuando ya hay un grupo que a lo mejor lleva bastantes años haciéndolo, pues esos ya más o menos tienen cogido el tranquillo y tal, pero siempre pues se van produciendo bajas por la edad, por lo que sea, y van llegando incorporaciones, y esos nuevos tienen que ir aprendiendo a coger ese ritmo, ¿no? Y, por ejemplo, este año mismo con el Cristo yacente nuestro, bueno, pues me parece que son 3 nuevos, porque claro, hay que tener en cuenta que este Cristo se empezó a llevar, antes se llevaban ruedas, y se empezó a llevar a hombros en el año 1989, pero es que todavía de aquellos, lo menos 7 u 8 siguen siendo los mismos, cuando aquellos tenían 24 años, pero es que ahora tienen 50 y tantos, que tampoco está uno igual, ni mucho menos. Y aunque la experiencia sea un grado, pero las fuerzas van abandonando, entonces claro, eso te obliga, bueno, pues a ir sustituyendo, en fin. Sí. Nuevas generaciones, vamos. Nuevas generaciones. A partir del día 9, de ese domingo de Pascua, Francisco, también fechas señaladas vienen. Sí, bueno, lo primero después de la Semana Santa es dejarlo todo, como hemos dicho, en su sitio, organizado, guardado, asegurada en lo posible la conservación de todo, y luego las cofradías, claro, siguen su vida, siguen su actividad, que no solamente está centrada en la Semana Santa, sino que son pues más cosas en cuestión de cultos, a sus titulares, también la cuestión caritativa, la cuestión asistencial. Cada cofradía tiene en ese sentido su línea y la labor se perpetúa, no está centrada solamente en la Semana Santa. Luego este año, que además el 16 de abril empieza el jubileo en Liébana, que también habrá que organizar allí una peregrinación de las cofradías. Así, o sea que las pues, cofradías también juegan papel en ese año santo. Seguramente haremos un día conjunto para ir a grabar el jubileo, sí. Y bueno, pues ya digo, actividades siempre hay, efectivamente. Y se hace balance. La próxima semana os sentáis y hacéis un balance de cómo ha ido, ¿no? Claro, digamos en la Junta de Cofradías hay unas cuantas, ahí las reuniones se llaman cabildo. Participan la Junta de Gobierno general, más el hermano mayor de cada cofradía y un representante de cada cofradía. Y
y siempre el cabildo más importante, la reunión llamamos cabildo, el cabildo más importante del año es el que es después de Semana Santa, claro, porque es para revisar qué ha salido bien, qué ha salido mal, en qué nos hemos equivocado, qué hay que corregir. Bueno, pues sí, eso se hace todos los años y, hombre, es cierto que cosillas siempre hay porque es lógico, ninguna. Además, una labor en la cual, sobre todo en las procesiones generales, participan tantas cofradías, claro, pues la perfección es imposible. Pero bueno, hay que tender a que salga lo mejor que se pueda, de manera que siempre se tienen esas reuniones, se analizan las cosas y se habla de cara al año siguiente cómo se puede mejorar. Antes de empezar la entrevista comentábamos que también uno de los factores fundamentales para que todo se desarrolle de una manera óptima es el tiempo, ¿no? Que por ahora lo estamos teniendo, está de nuestro lado. Este año, en ese sentido, vivimos muy relajados, lo cual es un privilegio, porque hay años que está uno con los nervios desatados cada día, porque mirando al cielo, que si llueve. Además, es que si es un día, a veces hasta la semana completa, de llover, pues hombre, estás triste, pero dices, bueno, llueve, ya está. Aquí lo peor es la incertidumbre, me parece que se oscurece, que a veces va a llover, pero a lo mejor no, ¿qué hacemos? ¿Salimos, no salimos? Eso, todavía cuando son días de semana, que sale una cofradía o dos, bueno, pues entre ellas pero lo malo es Jueves y Viernes Santo, claro, cuando hay dudas, si no hay duda no pasa nada, pero cuando hay dudas, los hermanos mayores nos reunimos en la carpa hora y media antes de la marcada para la procesión, a decidir si se sale o no se sale, y ahí siempre además hay, pues digamos, gente muy aventurada que dice, sí hombre, sí, nada, que salimos. ¿Qué tal? Y otros, no, porque claro, porque si pasa esto, si pasa lo otro, entonces se ha llegado a dar incluso el caso, por lo menos 3 o 4 veces, de estar la cosa tan dividida en ese sentido que optar por decir, mira, que salgan las que quieran y las que no. Y algunos años ha habido que, bueno, ¿y por qué hoy faltan 5 pasos y 3 cofradías? Porque han decidido que no salen, porque tienen miedo al agua. También en ese sentido, claro, no es igual el riesgo que corren unos pasos que otros, porque sobre todo los pasos que llevan mantos de virgen bordados, esos son los que más riesgo corren con el agua. Una imagen, al fin y al cabo, aunque te caiga un chaparrón, si tú a continuación sabes tratarla bien y ponerla al aire y tal, no tiene por qué pasarle nada. Pero claro, a veces, y claro, si es un chaparrón, yo me acuerdo, por ejemplo, en el año 1990, el día de Viernes Santo, cuando estábamos en mitad de la procesión, aquello fue abrirse el cielo. Bueno, pues por ejemplo, la Virgen de la Esperanza se quedó sin lágrimas. La túnica hubo que hacer otra porque la túnica bordada se deshizo, porque aquello fue una tromba, ¿vamos? Una tromba que te pilla en mitad de la calle y te pilla, no hay otra cosa que... Entonces, hombre, en ese sentido... Es verdad que también las cofradías vamos todas equipadas con plásticos transparentes y demás, y si en mitad de la procesión tal, pues enseguida lo tapas lo mejor que puedes. Pero así todo, pues claro, algún deterioro puede ocurrir, sí. Bueno, pues el tiempo está de nuestro lado, nos está acompañando y nos va a acompañar a lo largo de la semana. El trabajo está hecho porque habéis trabajado mucho para que esta Semana Santa 2023, que como decimos vuelve a recuperar todas las tradiciones, todas las cofradías en la calle, está hecho. Así que yo creo que a los que vamos como espectadores solo nos queda disfrutar, y yo creo que también a vosotros hay que disfrutar estos días. Naturalmente, también, ¿no? Claro que sí, hay que vivirlos, pero al mismo tiempo que se viven en su intensidad, digamos, también hay que disfrutar de una labor que bueno, pues que aquellos que la hacemos es porque nos gusta, y sin duda, evidentemente, aparte de lo que conlleva de compromiso tal, pero también es algo que te gusta y que, bueno, no cabe duda que desde el punto de vista estético, artístico, bueno, pues tiene también su punto. Francisco Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco esta semana tan señalada en la que tenéis tantísimo trabajo. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer que hayas estado en Cantabria de Cerca, Edición Cultura. Pues muchas gracias a vosotros. A todos ustedes, ya saben, disfruten y vivan la Semana Santa. Les esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Cantabria de Cerca, Edición Cultura.